quiero decir que también a la hora de abordar ahora el acompañamiento, pues lo voy a hacer desde categorías que están muy ligadas a mi tradición. Yo no soy jesuita, no vengo de una tradición jesuítica, ¿no? Vengo de una tradición monástica, agustiniana y también de un nuevo monasterio. Eso también pues da un punto de reflexión sobre la actualidad. También es verdad, y luego si acaso pues podemos hablar, que es el gran reto de mi comunidad, ¿no? Lo que es el acompañamiento, porque es una comunidad nueva y joven, ¿no? Con lo que eso tiene de gracia, pero también pues de tarea, ¿no? Entonces lo que pues les comparto pues también sí está muy matizado por eso. ¿Por qué vamos a utilizar esta categoría de paternidad? Es un poco lo primero que quería, que parece que está como de moda, ¿no? Es decir, los padres espirituales, porque vivimos también una crisis de la paternidad, ahora lo veremos, ¿no? Pero yo no entiendo de otro modo el acompañamiento, porque siguiendo las imágenes que hemos utilizado al inicio, la vinculación, la religación, que supone aceptar y asumir el cuidado del otro, ¿no? Saliendo de nosotros mismos, pues genera vínculos de maternidad-paternidad. Claro, si la madurez en la vida cristiana es la infancia espiritual, voy a repetir esto para que lo recordemos, si la madurez en la vida cristiana es la infancia espiritual, porque dice Jesús que cuidado, ¿no?, con dejar de ser niños, porque entonces no entramos en el reino de los cielos, también está ligado a la madurez en la vida cristiana la paternidad y maternidad espiritual, porque donde hay un niño está su padre. Permanecer como hijos, haciéndonos pequeños, disminuyendo, decreciendo, hasta que el Señor lo sea todo, haciéndonos así imagen de Cristo, que es el Hijo por excelencia, es la identidad de Cristo, ser hijo, ¿no? Es lo que hace que la paternidad de Dios sea la categoría última, ¿no?, en la existencia cristiana. El Hijo vive del amor del Padre. Los sentimientos del Padre se van impregnando en nosotros y surge la fuerza del amor sacrificial. Y por eso, al final, la cristificación, ¿no?, genera en nosotros, ¿no?, los sentimientos del Padre. Tan bonito como el recorrido que hace Owen en la explicación del Hijo pródigo. Es decir, la cristificación nos lleva a esta paternidad espiritual. Una paternidad de hijos. Por eso, permaneciendo como hijos en este proceso de descenso, de religación, de decrecimiento, que es la cristificación, nos hacemos totalmente capaces de conformar nuestro corazón según el corazón del Padre, y entonces de ahí surge la fuente de la verdadera paternidad. Por eso, la madurez de la vida cristiana es la infancia espiritual, de donde brota la posible paternidad-maternidad espiritual. Así que la verdadera paternidad es la paternidad de los que se mantienen hijos hasta el final. Por eso podemos decir que si hoy hay una crisis del acompañamiento, ¿no?, es porque hay una crisis de paternidad muy fuerte, o también crisis de fecundidad. Quiero hablar un poquito de esto. Nosotros, los sacerdotes y religiosos, muchas veces vivimos una experiencia muy dolorosa, que es la de la infecundidad. No sabemos generar. Hay tres posiciones de nuestro mundo que conectan, ¿no?, que conectan con estas crisis, o que la explican.
¿no?, que pueden ayudarnos a interpretar estas crisis del acompañamiento como crisis de paternidad. La primera, hay una infecundidad y una falta de capacidad de acompañamiento espiritual que se manifiesta, ¿no?, como desesperanza por la propia vida, la falta de sentido. La desesperanza, la falta de sentido, no genera vida, porque no encuentra motivos para dar a otros el testigo de una existencia que nos estima, que no se vive con pasión, que nosotros ya hemos dado por abocada a la muerte. Me gusta muchísimo, y no voy a entrar en ello, pero es un tema interesante, ligar esta situación que nosotros vivimos con las posiciones antinatalistas de nuestra sociedad, ¿no?, que justamente se fundamentan en el sinsentido para vivir cuando se lee el mundo marcado obsesivamente por los desastres naturales, las experiencias de sufrimiento, la crisis ecológica o los dinamismos de destrucción. Los antinatalistas dicen, ¿por qué traer hijos a un mundo hostil y a una vida fatigosa, marcada por el sufrimiento y la desesperanza? No sé si ustedes han visto la película de El Reverendo. Si no, se la recomiendo vivamente, no porque sea muy agradable de ver, que no lo es, sino porque nos hace reflexionar sobre esto. El miedo a generar vida que hay en nuestro mundo. Y más duro aún, porque el reverendo todavía un poco expresa nuestra sociedad, que se permite, como hablábamos antes, esta tristeza caprichosa. Nosotros que tenemos todo, ¿no?, todavía nos permitimos poner alguna pega a la vida por la que decidimos no traer hijos y tener perro. Pero no sé si han visto la película Cafarnaum, si no también se la recomiendo, ¿no?, que es la historia real, aunque está en otro contexto, sobre un joven indio, aunque el contexto es en Medio Oriente en la película, que llevó a sus padres a los tribunales por haberle traído al mundo, ¿no? Unos padres que traen al mundo a sus hijos a los que no cuidan, a los que venden a las hermanas siendo niñas para ganar dinero con su venta y darlas en matrimonio. Unos niños que no tienen que comer. Y entonces él denunció a sus padres, ¿para qué me habéis traído al mundo si no me vais a cuidar? Es interesantísima la película. Bueno, esto que vemos en nuestro mundo con las tesis antinatalistas, que no nos quedan tan lejos, porque los vivimos sin reflexionar sobre ello, por eso es tan importante reflexionar. Se puede detectar también entre nosotros, sacerdotes, religiosos, laicos, comprometidísimos, pues un cierto pesimismo religioso, una falta de sentido ante nuestra propia vida, que a veces está ligada pues a una carencia de relación viva con el Señor, a una carencia de entusiasmo religioso. ¿Quién es el tú de nuestra vida? ¿O nos hemos convertido en solterones solitarios? Una visión desesperanzada de la Iglesia. ¡Ay, los obispos, si yo te contara! Claro, pero es que esos comentarios que hacemos alegremente no generan entusiasmo. Y lo que decimos lo pensamos. Yo siempre lo digo en mi casa cuando las hermanas... No, es que ha sido una cosa que he dicho así por decir. Cuidado, porque lo que decimos lo pensamos. El problema es pensarlo, no decirlo. La burocratización de nuestra misión, ¿no? Como profesionales, hasta aquí llega mi tiempo, a mí no me des más cosas, yo quiero comodidad. Oye, que hemos venido a dar la vida. Yo en mi casa veo que cada vez la gente está más cansada haciendo menos. ¿Cómo es esto posible? Cada vez hacemos menos y la gente está más cansada y pone más límites. ¿Dónde está el celo pastoral? Ya que ni hablamos de esas cosas. Es que tenemos mucha actividad, Carolina, me dicen las hermanas. Y bueno, pues es verdad, eso siempre es un equilibrio, ¿no? Nosotros somos una vida contemplativa abierta a la evangelización. Oye, pero que nadie me dice, me arde el fuego por la gente que nos ha conocido a Jesucristo. No. Todas las críticas son lo que hacemos que no, y digo yo, si será para comerse a Cristo en el sagrario, pero dudo. A ver si va a ser para tener una hora más para dormir.
Bueno, una vida así, para estar cómodos, uno no viene ya a nuestras cosas, ¿eh? Porque yo más cómoda estoy con mis padres, o en mi casa, con mi profesión. Claro, a eso no hemos venido aquí. Entonces, si empezamos a entrar en esa trampa, pues claro, caemos en un sinsentido de la propia vida que no es generativa, que es donde volvemos a nuestro hilo. En nuestra realidad eclesial conozco más las cuestiones de la vida consagrada. Existe una preocupación generalizada por la falta de permanencia y perseverancia. Es difícil mantenerse fiel a la opción tomada y se dan numerosas salidas de nuestros institutos por falta de sentido, por falta de horizonte, por falta de motivación, que es que ya solo decirlo me parece hasta pequeño, como si estuviéramos motivados y por eso estamos aquí. Dice el documento, hay un documento que escribió el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, el don de la fidelidad, que lo que dice para los religiosos se puede aplicar igual, y seguramente que habrá alguno vuestro, ¿no?, sobre el tema de las salidas y abandonos de la vida religiosa cuando somos jóvenes, además. Pues claro, ese es el drama, que llevas 4 años en la profesión solemne y empiezas a aprender, es que no me llena, ¿no? Y habla de la parálisis de la normalidad. La parálisis de la normalidad, ¿no? Cuando hemos perdido la fascinación por la radicalidad evangélica, cuando no se puede descubrir en nuestra vida la profecía de la anticipación del reino, cuando también nosotros entramos en las lógicas consumistas y mercantilistas. Hombre, no se trata de hacer de nuestra vida un parque temático ni un continuo entretenimiento, que también sería otra. No, se trata de mantener vivo el amor primero, nuestra relación con Jesucristo, nuestra compañía por excelencia. Claro, la primera pregunta, cuando hemos hablado en la charla anterior, evidentemente espero que esa fuese la primera, pero que la damos por descontado. ¿Quién nos cuida? ¿Quién es mi tú? ¿Quién es mi compañía? Que ya es mucho, ¿eh? Si decimos el Señor. Ya es mucho. Entonces, claro, primera crisis, ¿no?, de paternidad. Crisis de acompañamiento. Segundo, pues hay una crisis de fecundidad, de acompañamiento que está ligada a la situación complejísima que se ha creado en la Iglesia tras el reconocimiento de las conductas abusivas en el trato con los demás por parte de personas de autoridad y especialmente sacerdotes y religiosos. Está claro que estamos ante uno de los más graves problemas que golpean en la actualidad el ministerio sacerdotal y la vida religiosa, y que provoca un tremendo descrédito, ¿no?, y una distancia crítica, sospechosa y dura, ¿no? Y no solo de los de fuera. Yo noto en mi casa pues un cierto miedo, ¿no?, y una autoprotección. Nos sentimos amenazados, ¿no? Entonces las cristaleras, todo medidas preventivas. Claro, una posición de superioridad, de dominación, de rangos, de sometimiento, una comprensión de las relaciones desde ahí, es lo que ha justificado las conductas abusivas en la Iglesia. Una visión de la paternidad, maternidad como algo controlador, que asfixia, que impide que el otro sea libre y distinto. Es la relación en la que nos servimos del otro para la propia vanagloria y la satisfacción, como una conquista, como un premio personal, destruyendo y pisoteando lo frágil, que esto conecta con lo anterior que hemos dicho, ¿no? Lo pequeño, la vida incipiente con su límite y vulnerabilidad. Normalmente las personas que han sufrido, yo no soy especial de esto ni me voy a meter, ¿vale? Pero mi experiencia es que las personas que son manoseadas en todos los sentidos, ¿vale?, son frágiles. Y su fragilidad se convierte en el cebo. Claro, salen más fragilizadas. No son los fuertes. Con el fuerte no puedes. Y claro, su fragilidad es la excusa
Está mal, pobrecita, si no sabe ni lo que dice. Una loquita. Así veo yo a muchas personas que salen de casos así. Entonces, claro, ellas mismas no son dignas de crédito. Y el fuerte se hace más fuerte y el frágil se hace más frágil. Pero no estamos hablando ahí en nada de lo que hemos hablado antes del cuidado, de la acogida, de la curvatura, ni de la misericordia. Claro, y esto es muy importante y por eso es muy importante lo que hemos visto en la primera formación o como queráis llamarlo. En los casos de los abusos, justamente las relaciones de acompañamiento se han vivido desde un déficit de la comprensión de Dios y del hombre. Desde un déficit sobre la comprensión del misterio del ser humano y de sus heridas y de sus carencias y de sus necesidades de cuidado. Pero no solo de la persona a la que cuidamos, sino también de las nuestras. Claro. Y de hecho, surgen de tapar las nuestras, deformándolas. Y de aquí las dobles vidas, las rigideces, que son disfraces, las frustraciones, las dependencias que están en el origen de las relaciones abusivas, que no generan vida, evidentemente. El tercer camino de la infecundidad, por lo que nosotros pues vimos una crisis en el acompañamiento, pues es el tráfago del mundo en el que vivimos, basado en la inmediatez, la prisa, el activismo, la falta de tiempo y la rentabilidad. El acompañamiento y la relación humana con las personas no es productivo, ni rentable ni inmediato. Tiene que ver mucho con la contemplación, con la paciencia, con la espera, el sometimiento al ritmo lento de lo humano, con la escucha y el respeto. Jesús recorrió todo el camino contrario a la dirección correcta con los de Emaús. Podía haberles parado y decir, espera, mira, que vais mal, yo lo explico en 5 minutos y no. Perdió todo un día caminando con ellos. Es necesario ese tiempo perdido en practicidad, pero rico en contacto, en conocimiento, en escucha mutua, en reflexión, para moldarnos a los ritmos, a las situaciones de cada uno, porque además el acompañamiento no es lo que yo sé y te voy a meter, no, es único con cada persona, es el arte de conocerte a ti y tú a mí, y por lo tanto, cada relación tiene su propio camino. Estos modos infecundos de afrontar la vida son signos de que hemos olvidado nuestra verdad primera, que somos hijos. Objetos de su cuidado, de cuidado del Padre. La crisis de la paternidad está ligada a una crisis de filiación. Nos convertimos en dominadores y perdemos la posición de los niños, que viven en ese cuidado. Por eso es fundamental la primera parte. Si uno no se siente cuidado, si no recibe, si no vive así su relación con el Señor, su relación con los amigos, entonces proyecta su insatisfacción sobre los demás. Hay que ser buenos hijos para ser buenos padres. Jesús nos invita a ser como niños, sabernos amados previamente, aceptados, sostenidos por el Padre, como somos,
Es importante recordar constantemente cada uno de nosotros, tengo un amor primero, una bondad incondicional que me sostiene. Permaneciendo así como hijos amados, tendremos las herramientas necesarias para asumir una responsabilidad con los demás. No se trata de estar muy preparados, que ya hemos dicho que somos seres impreparados siempre. La persona madura es la que permanece hija. De hecho, hoy el rechazo que hay hacia la paternidad y maternidad, en realidad lo que está desvelando es la falta de confianza básica para afrontar la vida. Cuando tú no estás sostenido, no te sientes sostenido y tú a ti mismo no te sostienes, ya lo sabéis todos. Como yo digo, vamos a ver, si no podemos quitar ni un poco de la tristeza que un día nos entra y no hay manera, pues es una cosa tan... Ha ido todo bien, ha pasado algo mal y está ahí como un aguijón, O sea, no somos capaces de sostenernos. Cuando no tenemos ese amor que nos sostiene, rechazamos cualquier responsabilidad. Solo faltaba. Bastante tengo con lo mío. Tocamos un límite, ¿no?, que hace que rechacemos cualquier responsabilidad o no la vivamos de una forma adecuada. Lo que hoy se nos presenta como ideal de vida, la autonomía, la independencia, el rechazo al vínculo, que hoy muchísimo, ¿no? Y también a veces ha habido espiritualidades. Ha sido interesante a veces cuando he ido a algunos ámbitos, ¿no?, hablar de esto formativos, ¿no? Y es muy interesante porque solo formamos creando un vínculo. O sea, la paternidad, ¿no?, como decíamos, lo dice Raniero Cantalamessa, la fecundación in vitro no funciona tampoco aquí, ¿eh? Solo el vínculo, ¿no? Cuando rechazamos la herida del amor, como con la pretensión esa de ser fuertes, quizá ustedes se han educado incluso a veces en ese camino, ¿no?, de rechazar las relaciones particulares, ser autónomos. Esto impide que aceptemos, por no tener una fuerte condición filial, la vocación a la paternidad. Solo quien acepta vivir dependiente, con una fuente en la que beber, puede entregarse al otro hasta perderse, porque sabe que nunca se va a perder del todo. Yo tengo un padre que me cuida. Yo tengo una casa donde ir. Yo tengo un amor donde descansar. Solo podremos afrontar la exigencia de cuidar de otra vida y cargarla sobre nosotros cuando vivamos en la conciencia de ese amor que nos carga. Cuando no se tiene conciencia de esa fuente primera, no se vive en la certeza de la paternidad de Dios, nos resulta insoportable la carga y huimos de ella. O bien, ¿no?, intentamos llevarla adelante y nos destroza a nosotros mismos y a los demás. La confesión del origen, ¿no?, es lo que hace posible que nosotros, ¿no?, asumamos una responsabilidad sobre los otros. Se requiere la humildad de vivir en la primacía de Dios. Así es como podemos entender las palabras de Jesús. Así es como podemos entender las palabras de Jesús. No llaméis a nadie Padre en la tierra, pues no tenéis más que un Padre, el del cielo. Es decir, estas palabras van dirigidas a aquellos que se enorgullecen de ser llamados padres y que ejercen la autoridad desde el reconocimiento personal, desde la garantía personal, olvidando su condición de hijos. Estas palabras de Jesús no descalifican el ejercicio de la paternidad en la Iglesia, el cuidado, la misericordia, no la salvaguardan, pues nos conducen al origen de la verdadera paternidad. La paternidad de quien vive rezando el Padre Nuestro. Y desde aquí podemos entender también
el texto, ¿no?, de la pérdida de Jesús en el templo, cuando le responde a su madre, ¿no?, cuando dice, tu padre y yo te buscamos, tengo que estar en las cosas de mi padre. Y dejando esto claro, el evangelista dice, bajó con ellos y siguió bajo su autoridad. Es como paradójico, ¿o no? Habiendo dejado Jesús clara su referencia primera hacia el Padre, es como Jesús se puede someter a sus padres en esta tierra, con total verdad y autoridad. Cuando la paternidad divina está bien situada en nuestra vida, la autoridad en esta tierra se puede abrazar y se abraza con gusto, con docilidad, con alegría, porque nos remite al Padre. Y nos recuerda que estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, la voluntad de otro. Y la autoridad nos recuerda esto. Y el otro texto evangélico que os he puesto, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a quien se lo pida. Quiere decir además que viviendo así, fijaos, viviendo así, en esta filiación que se abre a la paternidad, porque vive, ¿no?, reconociendo la paternidad última y primera, ser padres es lo mejor que nos puede pasar, cuidar de otro es lo mejor que nos puede pasar, porque los hijos sacan lo mejor de nosotros mismos. Y cuando digo hijos, poned la gente de la parroquia, los catequistas, lo que queráis, ¿vale? Mis sobrinos, ¿de acuerdo? Yo tampoco penséis que en mi casa son mis hermanas, pero lo entendemos así, las que nos han sido confiados. Viviendo así, el cuidado, el acompañamiento, la paternidad, saca lo mejor de nosotros mismos, la mejor versión. Porque ellos, ¿no?, nos hacen darle las cosas buenas. Así que fijaos que la paternidad, el acompañamiento, es un camino de conversión muy fuerte, muy fuerte. Porque es una conversión al origen continuamente, a esta experiencia de filiación que nos mueve a la donación total a los demás. Porque darle lo mejor de nosotros mismos al final es darles el Espíritu, generar en ellos la vida en Cristo. Entonces es el camino de la conversión, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, cómo Juan Bautista, cuando está haciendo su predicación, tiene una expresión extraña, ¿no? Cuando dice, para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tendría que ser como al revés, ¿no? Pero no. Dice así, retomando un texto de Malaquías. Sí, es que es necesario una conversión que viene por parte del ejercicio de la paternidad espiritual. Nosotros, sacerdotes, religiosos, tenemos un poder. Estamos por encima de los hijos. Es una fuerza que muchas veces se convierte en instrumento de sometimiento, narcisismo o egoísmo. Esto se cuela, de forma muy pequeña. Cuando nos comportamos con superioridad, a mí me pasa, ¿no? Cuando despreciamos la fragilidad, cuando imponemos nuestro ritmo, cuando somos descuidados con los otros, hacemos selección. A esta no la respondo cuando nos llaman. Cuando no tenemos delicadeza en el trato, cuando somos selectivos, olvidamos lo que queremos. Ay, me olvidé. ¿Hiciste un esfuerzo por acordarte? Cuando no escuchamos, cuando desdeñamos las problemáticas, cuando zanjamos la reunión, nosotros. Cuando no guardamos lo que se nos confía, no digo que lo contemos a nadie, seguro que vosotros no, pero lo echáis en el chestino, ¿no? En la papelera. No lo rezamos. A lo mejor un día hemos tenido 5 encuentros
y hemos cerrado la puerta y los hemos dejado todos allí en el despacho y no nos llevamos nada. Cuando tratamos a los demás como mera información, son fuerzas, es ejercer nuestra superioridad, ¿no?, como una fuerza de poder. El hijo, los que vienen y llaman a nuestra puerta y piden un ratito para hablar, un consejo, la catequesis, viene de parte de otro, con mayúscula. Y esta es la conversión a la que toda paternidad es llamada. Transformar la lógica de la fuerza y dominación en lógica de la fe. Reconocer que el otro es una alteridad, que yo no domino. Que nos introduce en el misterio y que requiere un respeto. Incluso un sometimiento por mi parte. Descálzate, que el terreno que pisas es sagrado. El padre obedece. Se hace dócil al ritmo y a las circunstancias del hijo, que evidentemente no son las suyas, pero que está llamado a cargar. Es sorprendente en este sentido cómo la fuerza del acompañamiento en la historia del cristianismo ha hecho que hombres y mujeres asuman las condiciones de los otros hasta hacerlas propias, en un gesto de acompañamiento hasta el extremo. El que acompaña se ha hecho tan obediente al que acompaña que su suerte la ha hecho propia. ¿Qué le pasó a Daniel de Molokai? Él es el que estaba por encima. Madre Teresa de Calcuta. Los misioneros. De este modo, la paternidad, ¿no?, su ejercicio y responsabilidad se convierte en un constante acto de fe y en una llamada vocacional que nos saca de nosotros mismos, no nos posiciona en un lugar de seguridad. Es una oportunidad pascual de muerte para entrar en la nueva vida del resucitado. Algunos rasgos de este acompañamiento espiritual, esta verdadera paternidad espiritual. Cosas muy sencillas. 1, muy prácticas, creo. Testimonio. Estamos llamados a encarnar los verbos. No se trata de hablar sobre qué es la vida espiritual, quién es Dios, qué es la fe, echar sermones. No. Se trata de vivir con un sentido. El verbo debe estar encarnado para que nuestra palabra y presencia no sea opresiva, moralista, externa o disciplinar. Es importante mostrar a los demás que se puede vivir dando un sentido a la vida, que se puede vivir con satisfacción y pasión el ministerio, que se puede vivir la existencia con fe a pesar de tantas grietas que tiene la existencia. Es importante hoy dar testimonio de que la resurrección es real, que la vida resucitada está ya aquí, que Jesucristo no es una idea, y que es nuestro inseparable vivir, como le llamaba Ignacio de Antioquía. El primer testimonio está ligado a la permanencia. Sí, ser y estar ya es muy importante. La fidelidad a lo que no se ve, vosotros, a la oración, esa que hacéis a lo mejor en vuestra casa o en la parroquia cuando está cerrada y nadie ve. La fidelidad a vuestra responsabilidad cotidiana, sentarme en el confesionario, aunque no venga nadie. Ya vendrán, si no te sientas no va a venir nadie. Abrir el despacho parroquial a la hora que he dicho y cerrarlo y esperar hasta, aunque no venga nadie.
La compañía se entiende así: estar disponible, estar presente. Si nunca nos ven, es que nunca estamos. A mí me lo dicen, es que, Carolina, tienes que estar, y es verdad, tienes que estar. No es necesario ser reconocidos, aplaudidos, constantemente agradecidos. No, hay una paternidad en acto que es la fidelidad a la propia vida escondida. El sí secreto de la anunciación cotidiana. Estamos, permanecemos, cuenta conmigo. Esta fidelidad tiene un cauce precioso de expresión: la oración de intercesión. Vivir en la constante oración por los que nos han sido encomendados. Hay un sacerdote con el que yo me confieso que no me hizo otra cosa, pero me ayuda muchísimo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Es vuestro responsorio de pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. ¿Rezamos por los que nos han sido confiados? Es el gesto de todo lo que os he dicho. Si rezas por los que te han sido confiados, estás reconociendo la fuente de la paternidad, le estás confiando a Él aquellos a los que tú cuidas. Segundo, primero el testimonio, que es ese: estar. Ser fieles a lo que me han pedido, a lo que... ¿Cómo puedo yo vivir hoy mi fidelidad? En lo concreto, ser fieles, aquí y ahora, estar presente. No es poco, ¿eh? Otro, fe. Confianza en Dios y confianza en el otro. Hay que decir: me fío de ti. Al Señor, a la hora de asumir una responsabilidad, cuando se nos pide cuidar de alguien, ¿no? Para que lo hagamos así, desde este espíritu de fe. Pero también es muy importante decir a las personas que acompañamos: me fío de ti. Esto implica, ¿no? Dar a los otros la primacía. No ser nosotros los que organizamos la relación, sino dar la primacía al espíritu y a la libertad de la otra persona. El acompañamiento se realiza en estas dos grandes confianzas: el Señor, que guía la historia de las personas, y la propia libertad de las personas. Así que el acompañamiento requiere de nosotros una total escucha a la voluntad de Dios y también a la sensibilidad, a la voluntad, a los movimientos de aquel que se nos ha confiado, a su misterio. La confianza en el otro supone un respeto a su dignidad, a su libertad, ¿no? Renunciar a la clonación en la relación educativa. El otro tiene que hacer su historia. No podemos ligarle a la nuestra, ni obligarle a asumir las elecciones que nosotros queremos. El amor es el espacio de la libertad. Jesús trata así a las personas. Me encanta cuando las despide. Vete, anda. Abre ese espacio de la libertad que es el que permite el seguimiento, la adhesión incondicional. Esta docilidad, como actitud en el acompañamiento, también tiene expresiones muy concretas. Beber de la palabra de Dios, para que no sean nuestras ocurrencias ni nuestros consejos, sino esta cercanía a la palabra de Dios lo que podamos ofrecer a los demás. Suplicar el don de consejo al Espíritu Santo, en la certeza de que nuestras palabras solo pueden tener luz si están ligadas a Él.
vivir en la convicción de la propia imperfección y de un estado de purificación constante y que yo no soy el oráculo de Delfos. Estar en búsqueda de la voluntad de Dios sin defendernos cuando los otros nos cuestionan o nos ponen en tela de juicio nuestra propia autoridad. Es muy importante esto. Cuando el que es acompañado ve en el que le acompaña esta experiencia de fe humilde, eso le infunde más confianza. Es la confianza del hijo frente al padre cuando comprende que el padre no es Dios. Imagino que todos, incluso en nuestras relaciones de paternidad-maternidad, tenemos que vivir esa crisis que es la que crea ya como el vínculo irrompible. Y por último, esperanza. Fijaos, ¿qué es esperanza? Pues no podemos garantizar nosotros la felicidad de aquellos que nos han sido confiados, pero sí podemos darle la esperanza de un horizonte que está más allá de ellos, de nosotros, de sus pecados, de sus frustraciones, ¿no? Que es el amor incondicional de Dios. Es muy importante hoy salir del fatalismo, de un pesimismo existencial. Por esto, verdaderamente, el Jubileo de la Esperanza tenía muchísimo sentido en nuestro mundo. Es importante infundir en cada persona que hay una novedad por descubrir, que tu vida no está acabada, haya pasado lo que haya pasado, hayas cometido la barbaridad que hayas cometido, aunque te hayas confundido 5000 veces. La seguridad y la esperanza tampoco viene de nuestra compañía ni del logro de nuestra existencia, sino del amor de Dios, que es el que abre una perspectiva de esperanza en la existencia. Por eso nosotros en el acompañamiento tenemos que conducir a las personas hacia el encuentro con Cristo, como hace Juan Bautista con sus discípulos cuando les señala a él: «He ahí el Cordero de Dios». No se anuncia así, no se remite así, les abre el horizonte de esperanza. Les hace caminar más allá de sus propias conquistas que habían sido Juan Bautista, para llevarles a aquel que realmente les puede salvar. Caridad. Y es preciso que el hijo crezca y el padre mengüe. Hay una actitud agápica, kenótica, en la paternidad, maternidad, acompañamiento espiritual. Hacer crecer la vida de los hijos confiados significa aceptar que un día nos superarán y se marcharán de casa. Hay un movimiento progresivo de retirada del padre, que no significa ausencia, no. Cuando entregamos a los demás los medios para su propia realización y crecimiento, entonces ellos se convierten en protagonistas de su propia vida y nuestra presencia empieza a ser incondicional, pero no porque esté siempre, sino porque queda, ¿no?, en el sustrato, en el reconocimiento de una vida entregada. Es muy importante despojarse de toda forma de control, poder y perder también en la dinámica del acompañamiento, hasta desaparecer. La compañía puede ser necesaria por un tiempo y las personas después vuelan o encuentran otros vínculos. Es tan importante saber despedir como saber acoger. Y para terminar, os quiero dejar una compañera que yo tengo, ¿no? Os quiero hablar de una mujer que ha vivido esta experiencia de la compañía, del acompañamiento, de la maternidad espiritual. Podía haber elegido 1000,
Pero bueno, esta es muy amiga mía, a lo mejor es menos conocida y así también nos entra la curiosidad por ella, ¿no? Que es la Madre María de París o María Skobtsov, que es una monja, ¿no?, rusa pero afincada en París, que bueno, murió en los campos de concentración y no es tan lejana a nosotros. Quiero terminar contándoos un testimonio de compañía. Es una historia preciosa de alguien que se hizo compañera de los demás de un modo extraordinario, como hemos dicho, hasta cargar el destino de aquellos que ella acompañaba y hacer lo suyo. O sea, que la maternidad la desapropió, ¿no? Tenéis en la bibliografía uno de sus libros que ha editado Sígueme, que son unos artículos que ella publicó, y hay una introducción preciosísima de Francisco José Sáez, ¿no?, Paco Pepe, que llamamos muchos, ¿no?, preciosísimo, ¿no? Y también Olivier Clément escribe allí en la introducción. Bueno, Elizabeth Pilenko nació el 8 de diciembre de 1891 en Riga, a la orilla del mar Báltico. Algunas cositas os voy a contar de ella porque ya era una mujer extraordinaria pues de joven, ¿no?, de adolescente, muy inquieta, buscadora, se alista a las filas de los liberales revolucionarios y pierde la fe cuando muere su padre joven cuando ya tenía 15 años. Esta muerte no le sirve a nadie, es una injusticia, y si no hay justicia no puede haber Dios. Luego, no hay Dios en absoluto. Buena estudiante, se afinca en San Petersburgo, descubre a Nietzsche, a Marx y se confiesa materialista aférrima, ¿no? Se alista en la acción social y obrera, bueno, ¿no?, en los círculos literarios liberales. Y ya en estos primeros momentos de juventud vemos en Lisa una maternidad. Por las noches se va a las fábricas, ¿no?, de Putilov, y a los obreros les enseña a leer. Y no solo eso, les imparte conferencias sobre arte, sobre historia, queda con los trabajadores para que conozcan el Hermitage. Perdón, se ha pasado antes de tiempo, ¿no? Luego llegamos allí. No, quiere no solo darles una instrucción, sino darles la belleza. No. Tiene una vida azarosa, se casa con un literato, tiene un hijo con él, luego tiene otra hija con un campesino, se separó, bueno, tuvo 3 matrimonios, ¿no?, 3 relaciones. Sí, una vida muy azarosa. Y como muchos, ¿no?, pues de los rusos, tiene que emigrar a París y allí inicia una nueva vida como emigrante. Una de sus hijas muere, Gaia, y esto le produjo el gran dolor de su alma, la herida, ¿no? Empezó su maternidad herida. Primero estaba esta maternidad, ¿no?, ilusa. Ahora empieza la maternidad espiritual, que la va a hacer convertirse en la Madre María. Ya en París entra en la Acción Cristiana de Estudiantes Rusos como secretaria itinerante y empezó a conocer la vida de los inmigrantes rusos en París, sometidos a durísimas situaciones económicas, morales y espirituales. Se da cuenta, ¿no?, que el alcoholismo, la tuberculosis, la soledad, el suicidio, la depresión son los contextos en los que viven sus hermanos rusos, ¿no? Ahí entra en contacto también con los miembros de la Escuela de San Sergio de París y empieza un camino espiritual. De tal modo que empieza a reconocer que es Cristo mismo quien le lleva hacia estas personas. Y escribe: vete a vivir entre los vagabundos y los pobres. Esto es lo que he sentido en mi corazón. Entre ellos y tú, entre el mundo y tú, anuda un lazo que nada pueda romper. Se convierte en madre de todas estas almas devastadas. Poco a poco el deseo de entrega cada vez es mayor. Todo le parecía poco a Lisa hasta llegar a escribir: lo que yo doy es miserable. Hablo y me voy y me olvidan. Cada uno de ellos exige de nosotros nuestra vida entera, ni más ni menos. Y es tan duro entregar la vida a un borracho o a un tullido. Finalmente, ¿no?, María siente esta llamada de maternidad espiritual, ¿no?, hasta un punto tal que pide como permiso especial al obispo, ¿no?, de los emigrantes asentado en París, hacer una profesión monástica.
dirigida por Sergio Bulgakov, un gran teólogo, ¿no?, también ortodoxo, ¿no?, hace su consagración en 1932 y toma este nombre de Madre María por María egipciana, la que se fue al desierto por su vida atormentada. Dice ella, para mí el desierto serán los corazones atormentados de los hermanos. Crea una casa de acogida de personas sin familia, que levanta con muchísimo esfuerzo, trabajo, y ahí empieza a acoger a todo tipo de personajes, inadaptados, arruinados, vagabundos, viejos, prostitutas, artistas. Su carisma va a ser el del ágape, el don sin límites de uno mismo en la comunión con el Dios compasivo. Este carisma ella lo encarna en una humanidad un poco destartalada. La criticaban porque fumaba, así vestida, se aburría muchísimo en las liturgias larguísimas, ¿no?, de la liturgia ortodoxa. Pero en esta humanidad destartalada, ¿no?, había un amor sin medida. Su amor era tal y sin límites que empezó a acoger judíos, ¿no?, en su casa y darles partidas de bautismo falsas. Hasta tal punto, pues, que una noche, ¿no?, las SS llegaron, ¿no?, cuando estaban invadiendo París, llegaron a la calle Lourmel y allí, ¿no?, encarcelaron a la Madre María, al padre Dimitri, el capellán de la casa, y algunos amigos. María fue deportada a Ravensbrück y a finales de 1943, ¿no?, encerrada en el bloque 27 y finalmente, ¿no?, fue seleccionada. No se sabe bien qué pasó, pero parece, ¿no?, que ella entró también en los campos, ¿no?, en los hornos crematorios donde murió. Decía así, ¿no? Querría dar mi alma a todos, para que coman los hambrientos, se vistan los desnudos, se sacien los sedientos y los sordos escuchen la noticia. Desde el cielo que truena al murmullo de la brisa, todo me ordena, da hasta el último céntimo. De la grave plenitud de una experiencia sagrada, mi alma está llena hasta los bordes. He olvidado si hay entre la multitud eso que todos llaman yo. No hay más que vuelo de amor y pobreza y latido de la totalidad. María escribió en cierta ocasión: tirad todos mis cuadernos olvidados, mis artículos, mis versos. No os preocupéis por conservar mi viejo rostro en vuestros corazones. No quiero ser un recuerdo, seré para vosotros una llamada. Y su camino es el camino de la maternidad sacrificial, que ella proponía en 3 pasos. 1. Las tesis del amor corporal. ¿Qué significa? Hermanos, sobriedad, trabajo, entrega cotidiana. Que nos preocupe la carne de nuestro hermano. Es el cuidado del otro en lo material a través de nuestras cosas materiales. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra vida. Segundo, las tesis del amor psíquico. Lo que hemos estado hablando: acogida, apertura, escucha, crear un puente entre el otro y yo, romper con el egoísmo, con el individualismo, con la indiferencia, y para esto 3 reglas. Rechazar el interés personal, la curiosidad, decía ella, y la instrumentalización en las relaciones con nosotros. Ponerse en el lugar del otro experimentando lo que siente él desde dentro. Con ella, porque ahí hubo un grupo, ¿no?, de personas que se conocieron. Simone Weil también les conoció, ¿no?, porque ella viajó mucho a Marsella. ¿Cuál es tu tormento? Empezar así los coloquios. ¿Cuál es tu tormento? Y renunciar a juzgar al otro y caminar a su lado para que logre librarse del peso del mal. Llevar a las personas hacia un nuevo nacimiento. Y la última es las tesis del amor espiritual. Buscar que Dios nazca en el corazón de las vidas rotas,
que acompañamos. Engendrar a Cristo en los corazones de los hermanos. Que Dios se reconozca como el centro de los corazones. Hay una última imagen que expresa este recorrido. María al pie de la cruz de su Hijo crucificado. Que veamos en cada uno de nuestros hermanos a un hijo a nosotros confiado en adopción para que le amemos con compasión, participemos de sus sufrimientos y tomemos sobre nosotros sus pecados y su destino. Y así, entre los brazos, curando sus heridas, Cristo, ¿no?, sea contemplado a través de nuestros ojos en la humanidad que a nosotros se nos ha confiado. Muchísimas gracias.